Buenos días, hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Les saluda su hermana Noris Caballero Rosales, deseando que tengan una excelente semana. En esta mañana vamos a continuar con el discipulado, administrando fielmente el dinero de Dios y el tema, la gracia de dar. Vamos a iniciar orando, colocando este tiempo en unas poderosas manos de Dios. Padre, para que tú seas, Señor, bendiciendo a cada persona que escuche este discipulado y sobre todo, Señor, dándonos el querer como el hacer de todas estas enseñanzas que tú tienes para cada uno de tus hijos, Señor. Gracias por tu palabra, porque a través de ella aprendemos y te conocemos cada día más y más. Padre, que este estudio, Señor, nos ayude a cada uno de los que los escuchemos, Señor, y que hagamos, no solamente que escuchemos, sino que hagamos lo que tú, Señor, nos dices en tu palabra. En Cristo Jesús, amén. Y tomamos el tema B, diezmos y ofrenda. Dar en el Antiguo Testamento. Un buen lugar para comenzar es con el concepto del Antiguo Testamento del diezmo, que realmente servía como un impuesto sobre la renta en la ley económica de Israel. Un diezmo solo significa una décima parte y debía ser santo o separado para el Señor. Se recolectaban 3 diezmos diferentes en Israel. En primer lugar, Levítico 27, 30-33 nos dice que se debería apartar para el Señor un diezmo de toda la producción y los rebaños. Este diezmo se entregaba a los levitas, permitiéndoles servir en el tabernáculo a tiempo completo, ya que ellos no recibían heredad. Estos, a su vez, debían ofrendar para apoyar a los sacerdotes. Números 18, del 8 al 32. En segundo lugar, en Deuteronomio vemos que una décima parte de la producción y los rebaños se debían comer en el santuario central. Deuteronomio 12, 17 al 18, 14, 22 al 23. Interesante, Dios estaba ordenando a su pueblo a que ahorrara para una gran fiesta anual en su honor. Recuerda, parte de glorificar a Dios es disfrutar sus regalos en forma que le honren. Dios no es un tacaño, cruel. Él ama bendecir a su pueblo. Finalmente vemos que cada tercer año un diezmo iba al almacén local para alimentar a los levitas necesitados, a los extranjeros, a los huérfanos y a la viuda. Deuteronomio 14, 28, 29, 26 del 12 al 13. Además de estos 3 diezmos, Israel también tenía el impuesto del templo. Éxodo 30, del 11 al 16. Las ofrendas voluntarias, Deuteronomio 12:6, la recolección de los campos que debían dejarse para el pobre, Levíticos 19, 9 al 10, y la recaudación de impuestos adicionales durante la monarquía, Segunda de Reyes 23:35. Así que el sistema del Antiguo Testamento de dar era mucho más complejo y difícilmente representativo de la simple idea del solo el 10%. Habiendo dicho esto, si eres uno nuevo dando y estás buscando un buen punto de partida, el 10% de tus ingresos puede ser útil. Después de todo, Abraham dio el 10% a Melquisedec, Génesis 14:20, y Jacob prometió el 10% a Dios, Génesis 28:22, cientos de años de antes de que la ley fuera dada. Dar en el Nuevo Testamento. Avancemos a la práctica de dar en el Nuevo Testamento. Es interesante que en ninguna parte del Nuevo Testamento se nos ordene dar el 10%. En cambio, lo que vemos en 1 Corintios 16:2 es una simple amonestación de dar conforme a nuestros ingresos, a lo que nos referiremos más adelante. Entonces, ¿qué pasó con el 10%? Bien, el diezmo, al igual que los sacrificios de animales, el calendario de fiestas y los oficios sacerdotales, era todo parte del reglamento de Dios en el Antiguo Testamento, de cómo su pueblo debía adorarle. Una vez que Jesús viene, Él anuncia en el Sermón del Monte que Él cumple todo el Antiguo Testamento. Mateo 5:17.
Todas las ordenanzas de adoración en el Antiguo Testamento le señalaban, como lo demuestra el autor del libro de Hebreos. Una vez que Jesús viene, ya no se necesitan estas cosas porque uno mayor que el templo está aquí. Mateo 12:6. Es por eso que Jesús declara que el impuesto del templo no es aplicable a sus seguidores en Mateo 17:25 al 26. Jesús le habló primero diciendo: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Jesús era el Hijo de Dios y nosotros somos sus hijos adoptivos. Por tanto, ya no estamos bajo las leyes legales, económicas y sociales del Antiguo Testamento, sino que estamos sujetos al reino de los cielos bajo la ley de Cristo. 1 Corintios 9:21. Así que, para resumir todo esto, ¿estás en pecado si no das el 10% de tus ingresos a la iglesia? No necesariamente. Observa que no dije no. Algunos de ustedes, considerando la forma en que Dios ha construido sus vidas, puede estar pecando de acaparadores si no dan el 50% de sus ingresos. Con otros, Dios está muy complacido con su 5%. Permíteme explicarte. Además de dar conforme a tus ingresos, que vimos en 1 Corintios 16, hay otros dos temas que vemos en las Escrituras. Dar sacrificialmente. El primero es el del sacrificio. A través de todo el Nuevo Testamento se nos enseña que seguir a Jesús implicará negarse a uno mismo. De hecho, Jesús hace que esto sea algo innegociable para un cristiano. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. Y al menos en dos ocasiones vemos que el sacrificio se aplica específicamente en la entrega de recursos financieros. Una vez cuando la pobre viuda dio todo lo que tenía para vivir, Marcos 12:41-44, y otra cuando los pobres macedonios dieron más allá de su capacidad, 2 Corintios 8:2 al 3. Lo que podemos tomar de esto es que todos deberíamos servir a Jesús hasta el punto en que estemos haciendo sacrificios. Y una forma en la que algunos de nosotros seremos llamados a sacrificarnos es entregando nuestro dinero hasta el punto en que duela. Pero al hacer esto hay dos errores que deberíamos evitar. El primer error es el que dice que si su presupuesto no está dolorosamente apretado, no estás dando lo suficiente. Eso no siempre es cierto. No es necesariamente un pecado acumular riquezas, pero deberíamos vivir una vida que esté dolorosamente relacionada con entregarnos a nosotros mismos, ofreciendo nuestros cuerpos como sacrificios vivos. Romanos 12:1. Dicho esto, cada uno de nosotros está en una situación diferente, por lo que para algunos de nosotros el verdadero sacrificio puede ser nuestro presupuesto, para otros el tiempo, las relaciones y así sucesivamente. Debemos dar en todas estas situaciones sin ser egoístas con nuestras vidas, pero dónde exactamente duela variará de persona en persona. Y con ese dolor también vendrá un bálsamo de alegría, porque tenemos el privilegio de sacrificarnos voluntariamente por nuestro Salvador y Rey. El segundo error es el que dice que la comodidad y el cristianismo pueden coexistir. Estamos en una batalla después de todo, como Pablo la escribe en Timoteo. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Segunda de Timoteo 2, 3, 4. Estamos llamados a sacrificarnos. Eso es lo que significa seguir a un Señor crucificado. En cambio, que nuestro consuelo se encuentre en Cristo. 2 de Corintios 1, 3 al 7. Dar generosamente. El segundo tema que debería guiar nuestro dar es un tema que vemos plasmado a lo largo de las páginas del Nuevo Testamento. La generosidad. Pablo escribe: por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. 2 de Corintios 9:6.
Esto es un turismo de la agricultura. Si tan solo plantas un poco, no tendrás una gran cosecha. Como los administradores fieles que estudiamos la semana pasada, a Dios le gusta que tomemos riesgos y apostemos completamente en Él, sembrando o dando generosamente. De nuevo, nuestra generosidad demuestra cuánto hemos recibido de arriba, por lo que la generosidad debe caracterizar a cada cristiano. Deberíamos dar generosamente para apoyar a nuestra iglesia local, para apoyar a los misioneros, para apoyar a nuestro prójimo en necesidades, para amar a nuestras familias, para animar a nuestros hermanos y hermanas en el Señor. Entonces, ¿cuánto deberíamos dar? Todo, tanto lo que damos como lo que retenemos, finalmente le pertenece a Dios. ¿Cuánto dinero deberíamos dar a la iglesia? Posible más de lo que das hoy, pero ciertamente lo suficiente para que puedas decirle honestamente a Dios que el dinero que estás guardando para gastarlo en otro lugar lo glorificará igual o incluso más de lo que haría si igualmente lo dieras. Da para que el dinero que gastes en tus necesidades glorifique a Dios de igual forma o aún más de lo que harías si de algún modo lo dieras. Esa es la regla de oro para todos nosotros y para la mayoría de nosotros eso será considerablemente más que el 10%. ¿Dónde deberían los cristianos dar? Pasemos a la tercera pregunta. ¿De dónde deberíamos dar nuestro dinero? A. Obligaciones. Lo primero que necesitamos pensar al decidir dónde dar nuestro dinero son aquellas áreas en las que la Escritura nos obliga. Comencemos con nuestra responsabilidad más básica. En 1 Timoteo 5:8, Pablo dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Proveer a la familia parece ser nuestra responsabilidad más básica. Pero digamos que has cumplido con esa obligación. ¿Qué sigue? Da a tu iglesia local. En Gálatas 6:6, Pablo escribe, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Esto parece seguir la práctica del diezmo del Antiguo Testamento para apoyar a los levitas, aquellos que enseñaban al pueblo de Dios. ¿Cuánto deberías dar a tu iglesia? No te lo voy a decir. Sería bueno que examinaras tu corazón y reflexionaras en lo que ya hemos hablado. B. Oportunidades. Ahora bien, más allá de eso, creo que no vemos mandamiento de obligación en la Biblia, pero sí vemos descripciones de oportunidades. Por ejemplo, Pablo no ordenó a los corintios que dieran a las iglesias destituidas en Judea, pero la presentó como una oportunidad convincente. Segunda de Corintios 8:8. Asimismo, Gálatas 6:10 nos dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Así que estás proveyendo para tu familia y estás dando una fiel cantidad a tu iglesia, pero aún así te queda algo de dinero que no necesitas. ¿Qué haces? Trata de averiguar cuál es la mejor y más estratégica forma de gastar ese dinero para que puedas rendir cuentas de ello en el día final, cuando estés frente a Cristo. Quizá da más a tu iglesia por las cosas buenas que estás haciendo con eso. De hecho, espero que a medida que pase el tiempo y tus ingresos aumenten, des una porción más grande de tu dinero a tu iglesia cada año. Dios no quiere solamente que crezcamos en esperanza, fe y amor. Él también quiere que crezcamos y mejoremos en nuestro dar. Segunda de Corintios 8:7. O podrías usar tu dinero extra para tener una gran fiesta en tu vecindario, para ayudarte a conocer nuevas personas que no conocen al Señor. Tal vez des para apoyar a un refugio local, para personas sin hogar o para un misionero en el extranjero. Podrías prestar tu auto los días que no lo uses. Podrías prestar dinero para ayudar a un amigo cristiano que batalla con salir de una deuda. Por cierto,
Pienso que una clara aplicación de la enseñanza bíblica de prestar es que nunca deberías cargar intereses a una deuda personal que hiciste con un hermano o hermana en Cristo. Éxodo 22, 25, Lucas 6, 34 al 36. Después de todo, la persona está necesitada y necesitamos mostrar misericordia a aquellos en necesidad. De lo contrario, te estarías aprovechando de ellos, buscando ganar beneficio de su pobre posición. Por tanto, hay muchas oportunidades para tu dinero. Tu trabajo es determinar cómo puedes aprovecharlas al máximo para la gloria de Dios. ¿Cómo deberían los cristianos dar? Finalmente respondamos la pregunta de cómo deberíamos dar. Para ello vamos a ver principalmente lo que dice Pablo en 1 Corintios 16:2. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos, para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya. Hay 5 amonestaciones bíblicas que podemos tomar de este versículo y luego diremos una extra al final para completar. Entonces, ¿cómo deberíamos dar? Deberíamos dar periódicamente, deberíamos dar con regularidad. Pablo dice, el primer día de la semana, cuando la iglesia se reúna. En ocasiones temo que algunos cristianos están más dispuestos a seguir las pautas y dar justo antes de terminar el año que seguir las directrices bíblicas de dar regularmente durante todo el año. Dar debería ser un acto de fe, no solo por lo mucho que damos, sino también por cuándo damos. ¿Damos nuestras primicias por adelantado o damos de lo que nos queda al final? Adicionalmente, es muchísimo mejor y más confiable dar a Dios durante nuestras vidas que ser obligados a dar en nuestras muertes. B. Personalmente, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad individual de dar. Pablo dice, cada uno de ustedes. No podemos asumir que solamente porque la iglesia da, nosotros estemos dando. C. Planeadamente. Deberíamos reflexionar deliberadamente acerca de lo que vamos a dar. Pablo dice que apartemos y guardemos nuestro dinero. Cuando planeamos nuestros presupuestos, deberíamos planear lo que vamos a dar. Pablo escribe en 2 Corintios 9:7, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. Esta es una gran decisión por la que deberías orar y en la que deberías pensar. No debe hacerse desordenadamente un domingo en la mañana, progresivamente. Deberíamos dar de acuerdo a nuestras posibilidades. Pablo dice conforme a sus ingresos. Esto no quiere decir que todos deben dar una cantidad específica de dinero, como por ejemplo 1,000 pesos, 2,000. Tampoco significa que todos deben dar un porcentaje específico de dinero como el 10%. Con todo lo demás, siendo igual, ha dado el creyente progresivamente. Dar progresivamente quiere decir que cuanto más Dios nos prospere, más deberíamos dar generosamente. 2 Corintios 8, 2, 3. Así que, por ejemplo, digamos que un creyente A tiene un ingreso anual de 30,000 y un creyente B recibe 60,000 por año. Ambos dan el 10% de sus ingresos. Con todo lo demás siendo igual, ¿ha dado el creyente B progresivamente? No, no lo ha hecho. Después de todo, el creyente A tiene 27,000 para vivir, mientras que el creyente B tiene 54,000, o sea, el doble. El creyente B en realidad podría dar el 20% y todavía tener alrededor de 20,000 o más que el creyente A. Dar progresivamente significa que cuanto más tengas, más deberías dar. No se trata simplemente de dar una cantidad más alta, sino de dar un porcentaje más alto. De manera que si recibes un aumento salarial, esto te permitirá dar un porcentaje más elevado de tus ingresos.
Recuerda, la generosidad no está caracterizada por lo mucho que damos, sino por lo mucho que retenemos. Abundantemente. Debemos dar generosamente. Pablo concluye su instrucción diciendo, para que no se tenga que hacer colecta cuando yo vaya. Cada uno de nosotros debería dar lo que finalmente hemos decidido en nuestro corazón dar. 2 Corintios 9, 6, 7. Mientras reflexionamos en todo lo que Dios nos ha dado en Cristo. Privadamente. Finalmente, no olvidemos la enseñanza de Jesús en Mateo 6, 3, 4. Que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Los actos públicos de adoración, tales como ofrendar durante el servicio, glorifican a Dios, pero no deberíamos dar con el propósito de ser reconocidos públicamente o no recibiremos ninguna recompensa por parte de Dios. Conclusión. Bien, entonces concluyamos. Hay más dicha en dar que recibir. Hechos 20:35. Estas son las palabras de Jesús y son verdaderamente ciertas. Una de las alegrías más grandes para los cristianos es ser capaces de dar más. Hay una enorme satisfacción que viene de ver los frutos de nuestro trabajo multiplicados muchas veces en las vidas de otros. El dinero es algo poderoso y cuando lo usamos correctamente tiene el potencial de hacer un bien increíble. Y eso se siente genial. Espero que podamos mejorar en la gracia de dar. Habiendo sido fieles en lo poco, Dios se complazca en confiarnos con más. Oremos. Gracias, Señor, por este día maravilloso, por tu amor, por tu misericordia. En este día, Señor, te doy gracias por tu enseñanza, por tu palabra, y te pido que en cada uno de nosotros haya el hacer, Señor, no solamente el creer, sino el hacer, de entregarte, Señor, de lo que tú nos has dado. Hay más dicha en dar que en recibir. Señor, en el nombre de Jesús, te pido que si nuestros frutos son multiplicados, Señor, así también aumente, Señor, nuestra entrega de ofrendas, diezmo a tu iglesia para la extensión de tu reino. Gracias porque tú eres bueno, misericordioso para con cada uno de nosotros. Provee a aquellos que no dan, Señor, para que ellos también puedan, Señor, regocijarse en dar en tu obra, Señor. Enséñanos a cada uno de nosotros, Señor, a ser fieles con las ofrendas, con los diezmos que debemos entregar, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hasta aquí el discipulado, la gracia de dar. Que el Señor mejore en cada uno de nosotros la gracia de dar. Y ya continuamos el próximo domingo con otro tema. Que tengas bendecido día.